El mundo antiguo no era un lugar de paz. Era una tierra donde los imperios crecían como tormentas y los pueblos pequeños vivían entre la esperanza y el miedo. En medio de ese caos, surgió un imperio que parecía destinado a dominarlo todo: Persia. Bajo el reinado de Jerjes I, su poder se extendía desde las arenas ardientes de Egipto hasta las montañas heladas de Anatolia. Su ejército era el más grande jamás reunido por la humanidad. Algunos decían que marchaban más de 1 millón de hombres bajo su estandarte, y frente a esa marea de hierro solo quedaba un pequeño pueblo dispuesto a resistir: los griegos. Pero incluso entre ellos había quienes sabían que resistir sería morir. Grecia no era unida. Era un conjunto de ciudades-estado divididas por rivalidades, orgullo y política. Atenas desconfiaba de Esparta, Tebas de Corinto, y cada una creía ser el centro del mundo. Mientras las legiones persas cruzaban el Helesponto, muchos griegos se preguntaban si debían rendirse y aceptar la esclavitud o enfrentarse a la muerte. La mayoría eligió callar. Pero en una ciudad rodeada de montañas donde los hombres eran criados para luchar desde los 7 años, alguien tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Leónidas, rey de Esparta. Un hombre de pocas palabras, de mirada severa y convicción inquebrantable. No creía en discursos grandiosos ni en promesas vacías. Creía en el deber. Cuando los embajadores de Jerjes llegaron a Esparta con la orden de someterse al imperio persa, Leónidas los escuchó en silencio. Y cuando le ofrecieron riquezas, poder y vida eterna a cambio de su rendición, simplemente respondió: «Ven y tómala». Aquel desafío marcaría el inicio de una de las historias más improbables del mundo antiguo. Una historia que no debía haber existido, porque todo en ella era absurdo. El tamaño del enemigo, la falta de recursos, la división entre los aliados y el hecho de que la batalla se libraría en un paso tan estrecho que ni siquiera los dioses habrían apostado por los hombres. Sin embargo, fue precisamente allí, en un lugar llamado Termópilas, donde 300 guerreros decidieron hacer lo imposible. El paso de las Termópilas era un corredor angosto entre el mar y la montaña, un cuello de botella natural donde un ejército pequeño podía, en teoría, detener a uno gigantesco. Leónidas lo sabía. Sabía que no podía ganar, pero también sabía que si moría bien, su sacrificio podría comprar tiempo para que Grecia se uniera. La guerra no se ganaría con fuerza, sino con ejemplo. Antes de partir, reunió a sus hombres. No eligió a los más jóvenes ni a los más fuertes. Eligió a los que ya tenían hijos, guerreros que sabían lo que era perder, hombres que no lucharían por gloria, sino por amor. La noche antes de partir, Esparta no durmió. Las madres abrazaron a sus hijos, sabiendo que no volverían a ver a sus padres. Pero no lloraron, porque en Esparta, llorar por un soldado que iba a morir era una deshonra. A la mañana siguiente, las lanzas brillaron bajo el sol, y 300 hoplitas marcharon hacia el norte, no solos. Junto a ellos iban unos 7.000 griegos de otras polis, inspirados por su valor. Pero todos sabían que los espartanos eran el corazón de esa defensa. Donde ellos estuvieran, estaría la línea. Cuando Jerjes se enteró de que solo unos pocos miles bloqueaban su paso, rió. «¿Eso es todo lo que Grecia puede ofrecerme?», dijo, observando desde su trono de oro. Pero la risa duró poco. Durante los primeros días, las olas persas chocaron una y otra vez contra el muro de escudos espartano. Desde el amanecer hasta el atardecer, los griegos resistieron. Las flechas caían como lluvia, los cuerpos se amontonaban, pero los 300 no cedían un solo paso. La disciplina espartana era algo que el mundo jamás había visto. Mientras los persas luchaban por gloria o miedo, los espartanos luchaban por deber. Cada movimiento,
Cada empuje de lanza, cada golpe de escudo estaba calculado, sincronizado, letal. Los soldados de Jerjes no podían comprender cómo un puñado de hombres podía resistir a su ejército infinito. No sabían que detrás de esos rostros cubiertos de bronce había una certeza. Morirían, sí, pero su muerte sería un mensaje que diría al mundo que la libertad tiene un precio y que ellos estaban dispuestos a pagarlo. Cuando Jerjes I heredó el trono del imperio persa, no heredó solo un reino, heredó un propósito. Su padre, Darío, había sido humillado en la llanura de Maratón por un ejército ateniense que apenas llegaba a 10.000 hombres. Aquella derrota fue una mancha sobre el orgullo del imperio más poderoso del planeta. Y Jerjes, obsesionado con restaurar la gloria de su dinastía, juró que ningún griego volvería a desafiarlo. Su venganza sería tan grande que el mundo recordaría su nombre por milenios. Durante años, Persia se preparó. Desde las ciudades más lejanas de Asia llegaron hombres, caballos, barcos, armas. Ingenieros construyeron puentes colosales sobre el Helesponto, tan anchos que los ejércitos podían cruzar a pie. Se dice que cuando una tormenta destruyó una de aquellas estructuras, Jerjes ordenó azotar el mar, sí, azotar el mar, para castigarlo por desobedecerle. Tal era su arrogancia, tal su deseo de dominar incluso la naturaleza. Mientras tanto, en Grecia, la noticia del avance persa se esparcía como un presagio oscuro. Las polis debatían, discutían, se acusaban entre sí de cobardía o traición. Algunos, como Tesalia, se rindieron sin pelear. Otros, como Atenas, comprendieron que la única salvación era resistir, pero resistir a un imperio de millones era una locura. Solo un hombre estaba dispuesto a abrazar esa locura. Leónidas sabía que los griegos no ganarían con números, sino con tiempo. Cada día que resistieran en el paso de las Termópilas sería un día más para que Atenas evacuara su población, para que las flotas griegas se prepararan, para que la palabra resistencia tomara forma en el corazón de los hombres libres. El rey reunió a su consejo. Los éforos, guardianes de la ley espartana, le recordaron que, según las tradiciones, la guerra no debía iniciarse durante la festividad de las Carneas. Esparta debía esperar a que los dioses lo permitieran. Pero Leónidas sabía que, si esperaba, Grecia estaría perdida. Así que tomó una decisión que lo condenaría a la muerte y lo elevaría a la eternidad: marchar con su guardia personal, los 300, en lo que oficialmente sería una expedición de reconocimiento. En realidad era un sacrificio. Cuando los ejércitos persas cruzaron Tracia y Macedonia, los pueblos huían ante ellos como hojas en el viento. La tierra temblaba con el paso de millones de pies. Se dice que el ejército persa era tan grande que al beber de un río lo secaban por completo. Frente a semejante monstruo, cualquier resistencia parecía un acto de locura. Y sin embargo, en ese mar de desesperación, una chispa encendió una idea. Si los espartanos están dispuestos a morir, tal vez todos podemos luchar. Los hombres de Leónidas sabían lo que iban a enfrentar. Cada uno de ellos había sido entrenado desde niño para soportar el dolor, para no retroceder, para vivir por la guerra. Pero esta vez no se trataba solo de disciplina, era personal. Cuando los soldados marcharon hacia el norte, los ancianos los despidieron con un proverbio antiguo: con tu escudo o sobre él. En Esparta, volver sin el escudo era peor que morir, porque significaba haber huido. Durante el trayecto hacia las Termópilas, unieron contingentes de otras polis: tespios, tebanos, focidios. En total, unos 7.000 hombres. No había un gran ejército, ni abundancia de comida, ni esperanza de refuerzos. Solo valor. Cuando llegaron al paso, Leónidas ordenó fortificar el estrecho con un muro de piedras. No era una muralla imponente, pero serviría para canalizar al enemigo. Frente al paso, el mar. Detrás,
las montañas. Era el único lugar donde un pequeño grupo podía resistir al mayor ejército del mundo. Jerjes emisarios una vez más. Esta vez sus palabras eran promesas y amenazas mezcladas. Entrega tus armas, Leónidas, y te perdonaré. Te haré señor de toda Grecia. Leónidas no respondió con discursos ni con insultos. Dijo dos palabras que cruzarían los siglos. Molon Labe. Ven y tómalas. Fue en ese momento que el destino selló su curso. Durante los días siguientes, Jerjes esperó que el miedo hiciera lo que sus armas no podían. Pero los griegos no se movieron. Entonces, la tormenta comenzó. Las primeras oleadas persas avanzaron con tambores de guerra, lanzando gritos que hacían eco en las montañas. Leónidas ordenó a sus hombres mantener la línea. Cuando los persas chocaron contra el muro de escudos, descubrieron que la fuerza no bastaba. Los espartanos luchaban hombro con hombro, cubriendo cada hueco, cada espacio. Mientras uno atacaba, otro defendía. Mientras uno moría, otro ocupaba su lugar. Era una danza de muerte perfectamente sincronizada. Los inmortales, la guardia élite de 1900 Jerjes entraron al combate. Eran los mejores soldados del imperio, vestidos con seda, armados con lanzas largas y escudos decorados con oro. Pero frente a los espartanos, el oro no significaba nada. En el estrecho, donde la cantidad no importaba, los inmortales cayeron uno tras otro. Jerjes no lo podía creer. Su orgullo, su ejército, su dios-estado, todos humillados por 300 hombres. Desde su trono observó las montañas cubiertas de humo y murmuró: estos griegos no luchan como hombres, luchan como si fueran dioses. Pero lo que Jerjes no sabía era que para los griegos la muerte en el campo de batalla no era el fin, era el comienzo de la inmortalidad. El amanecer del segundo día llegó con un silencio extraño. El humo de las hogueras persas cubría el horizonte y el mar, quieto, parecía contener la respiración. Los hombres de Leónidas sabían que aquel sería el día decisivo. Habían resistido un ejército entero, habían visto caer a miles de enemigos y, sin embargo, seguían en pie. Pero la furia de Jerjes estaba lejos de apagarse. El rey persa no podía aceptar la vergüenza. No podía regresar a Susa, la joya de su imperio, con la noticia de que su ejército había sido detenido por unos pocos cientos de campesinos y soldados. Así que decidió cambiar de estrategia. Si la fuerza bruta no bastaba, usaría el miedo. Esa mañana, los persas lanzaron una lluvia de flechas tan densa que, según los cronistas, el sol desapareció del cielo. Las sombras cubrieron el paso y los hombres se protegieron tras sus escudos de bronce, escuchando cómo los proyectiles caían como una tormenta metálica. Un soldado espartano, con una calma casi burlona, comentó: entonces lucharemos a la sombra. Era esa confianza la que mantenía la línea firme. Los espartanos no temían a la muerte, la habían aceptado antes de salir de casa. Mientras los persas se agotaban lanzando oleadas sin fin, los griegos esperaban su momento. Y cuando el enemigo se acercó demasiado, Leónidas levantó su lanza y gritó: una sola palabra: ¡avanzad! El contraataque fue devastador. Los hoplitas empujaron con sus escudos, hundiendo sus lanzas en los cuerpos enemigos. Cada movimiento era un golpe seco, preciso, fatal. Las Termópilas se convirtieron en un matadero. Los persas retrocedieron, dejando tras de sí un muro de cadáveres. El aire olía a hierro, sudor y sangre. Jerjes observaba desde su trono improvisado, incrédulo. ¿Cómo podía ser que hombres tan pocos, tan insignificantes, derrotaran a miles de sus mejores guerreros? La respuesta era simple. Los espartanos no luchaban por él, ni por gloria, ni por oro. Luchaban por algo que los persas jamás entenderían: la libertad. A medida que el día avanzaba, la desesperación comenzó a infiltrarse en las filas persas.
Los hombres temían acercarse al estrecho, algunos incluso se negaban a avanzar. Jerjes, furioso, ordenó que los azotaran hasta que cargaran de nuevo, pero nada funcionaba. Cada ataque terminaba igual. Los persas eran repelidos, aplastados, destrozados por la disciplina de los hoplitas. Fue entonces cuando apareció Efialtes, un nombre que pasaría a la historia como sinónimo de traición. Efialtes era un griego de Tesalia, un hombre sin honor que conocía las montañas de la región. Buscando la recompensa prometida por Jerjes, ofreció un secreto, un sendero oculto entre los montes que rodeaban las Termópilas. Un paso estrecho, casi invisible, que permitiría a los persas rodear la posición griega. Jerjes no dudó. Ordenó enviar a su mejor fuerza, los inmortales. Bajo la luz de la luna, aquellos hombres silenciosos comenzaron su marcha por el sendero traidor. Las antorchas iluminaban los rostros de los guías y las sombras se movían como espectros entre los árboles. Nadie en el campamento griego lo sabía todavía, pero el destino de Leónidas estaba sellado. Al amanecer del tercer día, un explorador fosidio llegó corriendo hasta Leónidas. Su rostro estaba pálido, su voz temblaba. «Nos han rodeado. Vienen por el paso trasero». Por un momento, el silencio fue absoluto. Los hombres comprendieron lo que significaba. No había escapatoria. Leónidas miró a sus soldados y les dijo: «Comed bien esta mañana, porque esta noche cenaremos en el Hades». No hubo pánico, no hubo súplicas, solo aceptación. Los griegos sabían que habían hecho lo imposible. Habían detenido al imperio más grande de la tierra durante 3 días. Y ahora, su última tarea era morir de una forma que el mundo no pudiera olvidar. Leónidas reunió a sus aliados y les ofreció una opción. Los que quisieran marcharse podían hacerlo. Nadie los llamaría cobardes. Muchos lo hicieron. Los tespios, sin embargo, se quedaron. Sabían que morirían, pero eligieron hacerlo junto a los espartanos. Era el tipo de decisión que define a los hombres y forja las leyendas. El sol comenzó a elevarse, bañando el paso con una luz roja, casi sangrienta. En el horizonte, el ejército persa avanzaba una vez más. Los tambores resonaban, los gritos se mezclaban con el rugido del viento. Leónidas colocó su casco, ajustó su escudo y alzó su lanza. Los hombres formaron la falange por última vez. Cuando el primer choque llegó, fue como el trueno de una tormenta. Escudo contra escudo, lanza contra carne. Los griegos retrocedían paso a paso, rodeados por todos lados. Pero cada metro ganado por los persas costaba decenas de vidas. Leónidas luchaba al frente, como un soldado más, su armadura cubierta de polvo y sangre. Mató a tantos enemigos que su lanza se partió, y entonces tomó su espada corta. El campo se convirtió en un infierno. Los gritos de los heridos, el estruendo del metal, el olor del sudor y la muerte. Cada hombre sabía que su tiempo se agotaba, pero ninguno retrocedía. Era más que una batalla. Era un mensaje grabado con sangre. En medio del caos, una lluvia de flechas cayó sobre los espartanos. Leónidas fue alcanzado. Cayó de rodillas, aún sosteniendo su espada. Sus hombres formaron un círculo a su alrededor, defendiéndolo hasta el final. Cuando Jerjes supo que el rey espartano había muerto, ordenó decapitarlo y clavar su cabeza en una lanza. Quería destruir su símbolo. Pero lo que no comprendió fue que, al hacerlo, lo inmortalizó. El cuerpo de Leónidas yacía entre los suyos. Ninguno huyó, ninguno se rindió. Las Termópilas fueron conquistadas, pero Grecia aún vivía. Cuando el humo se disipó sobre las Termópilas, el paisaje era una visión del infierno. Miles de cuerpos cubrían el estrecho paso donde, por 3 días, el valor había desafiado a la razón. El aire estaba denso, cargado con el olor de la muerte, y las olas del mar arrastraban los escudos rotos y las lanzas partidas de los caídos.
Entre ellos, los 300 espartanos y sus aliados yacían inmóviles, sus rostros aún desafiantes incluso en la muerte. Jerjes caminó entre los cuerpos en silencio. Había ganado, pero no sentía victoria. Frente a él, la línea que había resistido su imperio yacía en ruinas. Y sin embargo, la sombra de aquellos hombres seguía pesando sobre su ejército. La derrota moral era más profunda que cualquier herida. El rey persa ordenó decapitar el cuerpo de Leónidas y clavar su cabeza en una estaca como advertencia. Pero lo que pretendía ser un símbolo de poder se convirtió en un emblema de resistencia. Incluso los esclavos del campamento persa murmuraban el nombre del rey espartano con respeto. Los soldados, agotados, sabían que habían enfrentado algo más que hombres. Habían enfrentado un ideal. Mientras tanto, en el sur, la noticia del sacrificio se extendía por toda Grecia. Cuando los mensajeros llegaron a Atenas y Esparta, no hablaron de derrota. Dijeron que los 300 habían detenido al imperio más grande del mundo. Dijeron que los hombres libres habían luchado hasta el último aliento. Dijeron que la libertad aún tenía guardianes. Y entonces algo cambió. Las ciudades que antes discutían entre sí comenzaron a unirse. Por primera vez, los griegos no se vieron como enemigos, sino como hermanos. Atenas ofreció su flota, Esparta su ejército. Corinto y Élide enviaron refuerzos. La idea de Grecia, un concepto que hasta entonces solo existía en la mente de unos pocos filósofos, comenzó a tomar forma real. El sacrificio de Leónidas se convirtió en un llamado, un eco que resonó en cada pueblo, en cada soldado, en cada corazón. Habían muerto 300, pero su muerte había despertado a miles. Jerjes, sin embargo, no había terminado. Su ejército avanzó hacia el sur como una marea de fuego. Las ciudades caían una tras otra. Atenas fue evacuada y luego incendiada. El Partenón ardió bajo el cielo y las llamas iluminaron la noche como una herida abierta sobre la historia. Pero mientras el rey persa celebraba entre ruinas, un mensaje llegó hasta su campamento. Los griegos no han sido vencidos, solo están esperando. Ese mensaje provenía de una pequeña isla llamada Salamina. Allí, Temístocles, estratega ateniense, había reunido a la flota griega. Su plan era tan audaz como el de Leónidas, enfrentar al enemigo donde su número no importara. Y así como las montañas habían protegido a los 300, el estrecho de Salamina se convertiría en el escenario donde la libertad lucharía de nuevo. Antes de la batalla naval, los generales griegos recordaron a Leónidas. Había muerto para que ellos pudieran estar allí. Había demostrado que incluso el mayor de los imperios podía sangrar. Y en esa certeza construyeron su coraje. La mañana de Salamina, el mar se agitaba bajo un cielo gris. La flota persa, superior en número, avanzaba confiada. Pero cuando entraron en el estrecho, las galeras griegas los esperaban, dispuestas en formación cerrada. El choque fue brutal. Los barcos colisionaban, los remeros gritaban, las lanzas y los arpones atravesaban el aire. El rugido de la batalla llenó el estrecho durante horas. Y al caer la tarde, el milagro ocurrió. Los persas, desorganizados por su propia superioridad, comenzaron a retroceder. Los griegos, guiados por la táctica y la furia, destruyeron embarcación tras embarcación. Cuando el sol se hundió en el horizonte, el mar estaba cubierto de restos flotando. Jerjes, desde su trono improvisado en la costa, observó en silencio cómo su flota ardía. Aquel día comprendió lo que Leónidas había intentado enseñarle, que el poder no se mide por el tamaño de un ejército, sino por la fuerza de la convicción, que una idea puede ser más fuerte que 1000 lanzas, y que los hombres libres, cuando no tienen nada que perder, son invencibles. La derrota en Salamina marcó el principio del fin para la invasión persa.
Jerjes regresó a Asia con lo que quedaba de su ejército, dejando a su general Mardonio a cargo de los restos. Un año después, los griegos vencerían definitivamente en Platea, sellando la libertad de su tierra. Pero incluso entonces, los nombres de los 300 seguían vivos. En Esparta, un monumento fue erigido sobre el campo de batalla. En él, una inscripción sencilla decía: «Extranjero, ve y dile a los lacedemonios que aquí yacemos obedeciendo sus leyes». Victoria no hablaba de gloria, hablaba de deber, de honor, de algo que ninguna espada puede destruir. Durante generaciones, los viajeros que pasaban por las Termópilas se detenían frente a aquella piedra. Algunos rezaban, otros guardaban silencio, pero todos comprendían lo mismo: que en aquel estrecho paso, unos pocos hombres habían cambiado el destino del mundo. Los ecos de las Termópilas no se desvanecieron con el paso de los años. No fueron olvidados como una simple batalla perdida, sino recordados como el momento en que un puñado de hombres demostró que el valor podía desafiar al destino. La historia de Leónidas y sus 300 se convirtió en algo más que un relato militar. Se transformó en un símbolo eterno. En Esparta, los niños crecían escuchando los nombres de aquellos héroes. Cada generación era educada bajo la sombra de su sacrificio. En los gimnasios, en los templos, en las plazas, se contaba la historia de cómo los hombres libres habían enfrentado a un imperio. No se hablaba de su derrota, sino de su ejemplo. Y ese ejemplo se extendió más allá de las montañas del Peloponeso, alcanzando cada rincón del mundo helénico. Con el tiempo, los poetas griegos transformaron la tragedia en leyenda. Simónides de Ceos, uno de los grandes líricos de su tiempo, escribió versos que aún hoy resuenan. Su gloria nunca se marchitará, su nombre vivirá por siempre. Los filósofos, como Heródoto, el padre de la historia, vieron en las Termópilas una lección más profunda que la de una simple guerra. Para ellos, aquel enfrentamiento representaba la lucha eterna entre el despotismo y la libertad, entre la obediencia ciega y la voluntad del individuo. En las palabras de Heródoto, no todos los hombres son libres, pero aquellos que lo son, pelean como los espartanos. Esa idea, forjada en el calor de la batalla, se convertiría en la semilla del pensamiento occidental, porque las Termópilas no fueron solo una defensa militar, fueron un manifiesto filosófico, un recordatorio de que hay causas por las que vale la pena morir, incluso cuando la derrota es segura. La imagen de Leónidas, de pie frente al ejército persa, con la lanza en la mano y la muerte ante sus ojos, se grabó en la mente colectiva de la humanidad. Fue reinterpretada durante siglos. En Roma se usó para inspirar a los legionarios, en la Edad Media para alentar a los caballeros, en la Revolución Francesa como símbolo de resistencia ante la tiranía, y en tiempos modernos como emblema del sacrificio por la libertad. Pero ¿por qué entre tantas batallas olvidadas ésta sobrevivió? La respuesta está en su humanidad, porque las Termópilas no son solo una historia de guerra. Son una historia de elección, de hombres que sabían que iban a morir, y aún así eligieron quedarse. Cada civilización necesita sus mitos fundacionales, y para Grecia, la cuna de la democracia, las Termópilas fueron eso, una piedra angular. En una época donde el mundo estaba gobernado por reyes y emperadores, los griegos demostraron que el coraje del individuo podía cambiar el curso de la historia. El sacrificio de Leónidas no solo detuvo a Jerjes por unos días, cambió la forma en que los hombres entendían el poder. Mostró que incluso los más débiles pueden resistir cuando su causa es justa. Siglos más tarde, los estrategas romanos estudiarían las tácticas de Leónidas. Los generales napoleónicos analizarían la geografía del paso y la disciplina espartana. Incluso en las academias militares modernas, las
Termópilas siguen siendo ejemplo de cómo el terreno, la moral y la determinación pueden equilibrar la balanza contra un enemigo superior. Pero más allá de la estrategia, el verdadero legado fue moral. El concepto de arete, la excelencia del alma, la virtud que trasciende la vida, alcanzó su máxima expresión en las Termópilas. Leónidas no buscó gloria, sino sentido, y en ese sentido, su muerte fue una victoria. Después de la guerra, cuando la paz regresó a Grecia, los viajeros acudían al lugar donde habían caído los 300. Las Termópilas seguían siendo un paso estrecho, un corredor entre el mar y la montaña, pero ahora era también un altar. Los ancianos contaban que, en ciertas noches, cuando el viento soplaba desde el norte, se podía escuchar el eco de las lanzas golpeando los escudos y las voces de los guerreros gritando: «¡No pasarán!». Con el tiempo, las generaciones cambiaron, los imperios se levantaron y cayeron, pero el mensaje sobrevivió. Y cada vez que un pueblo oprimido se levantó contra un tirano, las Termópilas volvieron a renacer en el espíritu humano. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados griegos defendieron su tierra contra la invasión nazi, un oficial escribió en su diario: «Somos hijos de Leónidas, y hoy de nuevo luchamos a la sombra». El eco del sacrificio había cruzado más de 2 milenios. Ya no era solo la historia de Grecia, sino la historia de todos los que creen en algo mayor que sí mismos. En el corazón de Esparta se erigió un nuevo monumento moderno frente a las ruinas del pasado. En él, la figura de Leónidas no aparece como un rey, sino como un hombre común, sin corona, sin trono, sin gloria, solo un guerrero con el rostro cubierto de polvo, mirando al horizonte, porque eso fue lo que fue, un hombre que eligió morir libre antes que vivir de rodillas. Y en esa elección, Leónidas y sus 300 transformaron para siempre la definición de la palabra heroísmo. Han pasado siglos desde que las lanzas espartanas se alzaron contra el amanecer del mundo antiguo. Las Termópilas ya no son un campo de batalla, sino un valle silencioso, donde el viento sopla entre las colinas y el mar golpea las rocas como si todavía recordara los gritos de los hombres que allí murieron. El tiempo ha borrado los muros, los cuerpos y las armas, pero no ha podido borrar su historia, porque hay cosas que el tiempo no destruye, y una de ellas es el ejemplo. Cada era, cada civilización ha tenido su propia Termópilas, un lugar donde unos pocos se enfrentaron a lo imposible, a veces con espadas, a veces con palabras, a veces con silencio. Y aunque los enemigos cambian, la esencia es la misma. La resistencia de los que no se rinden, aunque sepan que no pueden vencer. Los 300 de Leónidas no defendieron solo un pedazo de tierra, defendieron una idea tan poderosa que atravesó los siglos, inspirando a pueblos enteros a luchar por su libertad. Y es curioso pensar que todo comenzó con un acto de desafío. 3 simples palabras: ven y tómala. Aquel desafío se convirtió en una semilla que germinó en el corazón de millones. Porque en esas palabras no había arrogancia, sino convicción. Una convicción tan pura que ni el paso del tiempo ni los imperios posteriores pudieron apagarla. Hoy, en el Museo de las Termópilas, los visitantes observan una estatua de bronce. Representa a Leónidas, con su lanza alzada, mirando hacia el este. El bronce brilla bajo el sol, y detrás de él, una inscripción sencilla recuerda la razón por la que aún se le recuerda. Molon Lab, ven y tómala. Miles de personas se detienen frente a esa frase sin entender completamente su significado. Pero hay algo en ella que trasciende el idioma. Un fuego silencioso que arde en lo más profundo del alma humana. Porque todos, en algún momento, nos enfrentamos a nuestra propia batalla imposible. Y cuando lo hacemos, recordamos, aunque no sepamos por qué, la historia de aquellos que eligieron resistir.
El historiador Plutarco escribió que, antes de partir, Leónidas sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Sabía que su nombre sería olvidado por siglos, que sus huesos serían cubiertos por el polvo, pero también sabía algo más, que su muerte no sería en vano, que algún día hombres y mujeres de lugares lejanos recordarían su decisión y entenderían su mensaje. Ese mensaje no era sobre Esparta, no era sobre Grecia, era sobre el espíritu humano, porque el valor de Leónidas no provenía del número de sus soldados, sino de la certeza de su propósito. Él no luchó para ganar, luchó para enseñar al mundo lo que significa ser libre. La libertad, entendió él, no es un regalo, es una carga, un peso que solo los más valientes están dispuestos a llevar. Y a veces ese peso se sostiene con sangre. En la historia de la humanidad hay momentos que separan lo ordinario de lo eterno, y las Termópilas fueron uno de ellos. Allí, la derrota se transformó en victoria, la muerte en legado, el miedo en inspiración, y el nombre de un rey en símbolo. El eco de aquella batalla viajó más allá del tiempo y de las fronteras. Los filósofos romanos hablaron de ella como la lección de la virtud. Los ilustrados franceses la citaron como ejemplo de ciudadanía. Los soldados de todas las épocas la mencionaron en sus marchas. Incluso hoy, en las academias militares y en los discursos de libertad, el espíritu de los 300 sigue presente. Y sin embargo, no es necesario ser soldado para entenderlo, porque la esencia de su sacrificio está en cada acto de coraje, en cada persona que se enfrenta a lo injusto, en cada alma que decide no rendirse. Las Termópilas están en nosotros, en cada decisión que tomamos cuando elegimos lo correcto sobre lo fácil, cuando decidimos avanzar aunque el mundo nos diga que no podemos. Esa es la verdadera inmortalidad de Leónidas. A veces los héroes no buscan ser recordados, solo hacen lo que creen correcto y el resto del mundo los recuerda por eso. Y es ahí donde radica la eternidad de su nombre, porque un hombre puede morir, un ejército puede ser derrotado, un imperio puede caer, pero las ideas viven para siempre, y mientras exista alguien que crea en el valor, en la justicia, en la libertad, Leónidas y sus 300 seguirán luchando. No en las Termópilas, sino en cada corazón que se niega a inclinarse. No lucharon por gloria ni venganza, lucharon porque era lo correcto, y en ese acto conquistaron la eternidad.